Muy buenas tardes para todos ustedes. Es martes y estamos en nuestro estudio del libro de Santiago. Vamos a comenzar porque no hay nadie viendo. No importa, hermano. Y vamos a comenzar con este estudio y vamos haciendo un poquito de alabanza en lo que van conectándose todos los que se han de conectar. Muchos también yo sé que lo ven después de cuando tienen un poquito más de tiempo. Afortunadamente queda grabado en el Facebook. Pero nada más recordarles que el miércoles a las 7 el estudio de mujeres también lo tenemos en línea, también por Facebook, y también el servicio dominical al domingo a las 9 de la mañana. Y la oración. También el de oración el viernes también, ¿verdad? Para cualquier informe con respecto a esta iglesia, apunta este teléfono, 735-145-1936. Y vamos a hacer un poquito de alabanza en lo que se van conectando algunos. Me dicen que hay poquitos todavía, pero vamos empezando a hacer esta alabanza. Ay, Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No quiere o qué? Madre mía. No sé qué pasa. A ver. Mira. A ver. Oh, Dios. Esta tecnología no me deja en paz. Ay, no, sí estaba bien. Perdón, es que le había quitado el sonido. Un pequeño conflicto de situaciones, pero vamos a comenzar. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo,
Santo, Santo, Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Amén, amén. Y bueno, estamos en un estudio bíblico donde lo que intentamos es escuchar hablar a Dios. Dios nos habla a través de su palabra y también en lo que nos da a los maestros también para que podamos compartir. Así que es importante que todos ustedes oren para que Dios me ilumine y que también me ponga palabra buena para todos y que todos podamos alimentarnos de su palabra. Así es que dispongámonos a escuchar a Dios. Escucha tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. El silencio en mi ser, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin tener nada más que escucharte hablar. Rompiendo el silencio en mi ser, sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin tener nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin tener nada más que escucharte hablar. Bendito Dios Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Permite, Señor, que no haya
Nada, Señor, que impida que tu palabra anide fuertemente en nuestro pecho, en nuestro corazón, en nuestro cerebro, Padre. Y que podamos tener tu palabra fresca, Padre, para las situaciones que seguramente, Señor, vendrán en nuestras vidas. Ayúdanos, bendito Dios, y abre nuestra mente y nuestro corazón. Quita cualquier pecado, Padre, de nuestras vidas que pueda impedir esto. Así que gracias, Padre, por darnos la oportunidad de anunciar tu palabra. Así que el tema de esta noche, siguiendo con el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 11, se llama No murmures, no juzgues. Pero quizá aquí la palabra no es tan exacta, murmurar. De hecho, es una palabra diferente a la que se utiliza para murmurar en casi todos los casos, pero la Reina Valera la traduce como murmurar. Pero en otras versiones encontramos una mejor traducción donde quiere decir más bien no hables mal de los demás. Y cuidado con eso porque no nos conviene. Miren lo que dice Santiago 4, 11. Dice así: hermanos, no murmuren los unos de los otros. Y en otras palabras sería: no hablen mal los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, habla mal de la ley y juzga a la ley. ¿Saben? Entender este versículo no es nada fácil. Dice, pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Y vamos poniendo las cosas en claro. Nosotros como cristianos debemos, fíjense muy bien, debemos de ser hacedores de la ley. Pero nosotros no nos podemos poner a juzgar a la ley misma. ¿Cómo juzgaríamos a la ley? Aquí lo dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y juzgar a la ley es casi tanto como juzgar a Dios mismo. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque resulta que un cristiano que anda hablando mal de otro y el que también está juzgando a los demás es una persona que está negando lo que Dios nos enseña en su ley, que es amémonos los unos a los otros. Y esto es muy claro. Dice, pero si tú juzgas a la ley, en pocas palabras, si estás murmurando y estás juzgando a tu hermano, te estás constituyendo a ti mismo como juez y como justiciero además. Pero realmente nadie nos ha puesto de esa manera. Porque dice, uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es el que nos dio la ley? Pues Dios, ¿no? Él es el único que puede salvar y perder. Pero tú, mi querido hermano, mi querido cristiano, ¿quién eres para que juzgues a otro? De hecho, no es una prerrogativa que podamos tener. Y hay varias razones por las cuales no tenemos esta prerrogativa. En primer lugar, vemos que en la Biblia la mayoría de las traducciones utilizan la traducción murmurar a uno que musita, ¿verdad? Y se usa en mal sentido, como murmuradores, o sea, es algo malo. Dice, no sean murmuradores, y la palabra es situristes. Pero ese término de situristes es sinónimo del término utilizado en Santiago para murmurar, ¿verdad? Que es catalalos, que significa calumniar o hablar mal de alguien. Por eso se distinguen en que catalalos denota a uno que es culpable de calumnia. Alguien que está haciendo catalalos, en pocas palabras, es un calumniador, es un detractor, es una persona que está haciendo algo que no debe, ¿verdad? Y el primero, a uno que actúa clandestinamente, porque murmurar es algo que se hace siempre casi a espaldas de las personas y se hace como diciendo, como en queja, ¿verdad? Alguien. Esa palabra situristes más bien implica eso, como una queja, y casi siempre se utiliza
como en contra de Dios, murmurar en contra de Dios. Pero esta palabra es la que se nos da aquí en Santiago como para murmurar. Así es que veamos, fíjense nada más, vamos a leer este salmo, se los voy a leer todo del 1 al 13, con una historia. Les voy a contar una historia. Hace ya 1991, pues yo tuve la desgracia de tener que quitar el consultorio. Pero antes de quitarlo y no poder trabajar, fue un tiempo pues muy parecido a este tiempo que estamos viviendo, en el que yo ya no pude ir a trabajar y tuve que quedar tirado en el suelo durante mucho tiempo, meses. Y era algo increíble el imaginar que el dolor que sentía en mi pierna fuera tan fuerte que yo decía, no es posible que nadie pueda aguantar esto. Y puedes imaginar lo que es que te duela un día, pero que te duela una semana es ya difícil, pero que te duela meses, eso ya es inconcebible. Créeme que era terrible porque cada vez me empezó a inmovilizar esa afectación de mi columna, ¿verdad? Y me empezó a dejar tiradito en el suelo porque no podía dormir más que en una colchoneta. Y estuve ahí durante meses. Recuerdo que mi esposa estaba muy afligida, muy afligida. Pero lo que les quiero contar es algo que se cumple en este salmo. Algo en este salmo. Déjenme decirles que estando yo ahí tirado, pues llegaron a visitarme finalmente, después de meses, llegaron a visitarme la gente que trabajaba conmigo en el consultorio. Y como no se habían dignado a aparecerse por ahí, cuando supe que iban a visitarme, yo dije, mira, sí me quieren. Antes de proseguir con este asunto, quiero leerles este salmo para terminar esa historia. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Antes de seguir, déjenme decirles que en ese tiempo, la verdad es que fue un tiempo delicioso para mí en presencia de Dios. Cuando uno está así de mal, no le queda a uno más que, miren, orar y confiar en que de alguna manera ese asunto termine. Y aunque pasaban los días, las semanas y los meses y el dolor seguía bien fuerte y también la situación económica empezó a poner difícil, bueno, le daba yo gracias a Dios de que, todavía estuviera el consultorio abierto. Así que, de cualquier manera, Dios mullía mi cama aún en mi enfermedad. Y yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Vaya que se da uno cuenta de todo lo que uno ha hecho. Y uno se da cuenta también de lo mal que hemos actuado en muchísimos aspectos. Somos pecadores y hay veces que nos cuesta trabajo reconocer ese punto. Pero dice, mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Yo dije, ¿quién va a pensar eso de mí? O sea, ¿por qué pensarían eso? Nadie de mí. Aunque a veces me lo preguntaba, yo decía, ¿y por qué no me van a visitar la gente que trabaja conmigo si pues yo les doy trabajo, ¿no? Y bueno. Así que si vienen a verme, fíjense lo que dice, hablan mentira. Su corazón recoge para sí mismos maldad. Esa palabra iniquidad es algo diabólico, ¿sabían? Es algo malo. Y al salir fuera la divulgan. Y quiere decir que ellos empezaron a hablar mal de mí.
Murmuración, pues también porque lo estaban haciendo atrás de mí, pero también estaban haciendo mucho catalelos. Entre ellos estaban hablando y decían, ¿cuándo se muere verdad? ¿Y creen que no estaban diciendo eso? Miren lo que dice aquí. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Y yo creí que me querían. Híjole, de veras yo no imaginaba ni podía dar crédito a lo que estaba oyendo cuando llegaron a verme. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, fíjense, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Las palabras textuales de ellos fueron, y viéndome acá, les digo, ¿cómo les ha ido? ¿Han trabajado? Les digo, ya podido sacar, al menos ya han podido sacar su salario? Digo, yo los enseñé a trabajar a muchos de ellos, así es que por lo menos han podido sacar su trabajo. Y con una sonrisa en el rostro que no me la puedo yo explicar, me dice uno de ellos, mira, tú ya no te vas a levantar de ahí. Tú estás amolado. Y le digo, ¿pero por qué me dices eso? Dice, porque tú ya no te vas a levantar y lo que queremos es que nos liquides. Híjole, les digo una verdad, me voy a agarrar una pistola, pero para liquidarlos ahí, pum, pum, pum. Claro que no, ¿verdad? Claro que no, pero te das cuenta de lo que ve uno y uno dice, ¿por qué somos los seres humanos así? Miren lo que dice, aún el hombre de mi paz, la gente que se supone que trabajaba y en la que yo confiaba, el que de mi pan comía, porque era de mi trabajo que ellos comían, alzaron contra mí el calcañar. ¿Saben lo que significa eso? Que de plano me pusieron el pie ahí en el lecho del dolor, como diciendo, y ahí, y ya, y muérete, ¿no? Pero miren, afortunadamente, recuerdo que ese día los despaché, que se fueran a trabajar, y bueno, pues, ¿saben qué? No los puedo liquidar porque, pues, ya son meses sin trabajar y si yo no trabajo no gano. Y por lo visto la gente que trabaja conmigo, pues tampoco son capaces de ganarse el sustento. Yo le doy gracias a Dios por el equipo que tengo el día de hoy. Pero no me cabe la menor duda que en aquel entonces yo sí estaba haciendo las cosas no muy bien. Y por eso yo creo que pasaban ese tipo de situaciones y Dios tenía que darme una buena lección. Dice, pero tú, Jehová, ten misericordia de mí. Y esa era mi oración. Y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén y amén. Lo que quiero decirles con todo esto es que es una forma muy gráfica de poder entender lo que fue. Eso fue en Guadalajara, por cierto. Guadalajara, antes de venirme para acá. Por eso les repito este versículo último. Dice, bendito sea Jehová, que finalmente me levantó, me puso de pie y me dio la oportunidad, pero no sin antes pasarme por mucha disciplina. Pero me encanta lo que leí por ahí, estudiando esto, porque el final dice amén y amén. Nada más que si ven la diferencia entre el primer amén y el segundo amén, el cual yo añadí, porque termina amén y amén. En pocas palabras, así sea y así sea. Pero digo, así sea y amén. No murmuren, no juzguen. Ese es el punto. Pero vamos a entender las particularidades de eso de juzgar. ¿Quién puede o debe juzgar? ¿El hombre? ¿Podemos juzgar los seres humanos? Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo 7, del 1 al 2 dice, no juzgues para que no seas juzgado,
porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con que mides, vas a ser medido. ¿El hombre puede juzgar? Dice, no juzgues, así es categórico, no juzgues. Pero la Biblia se contradice. Aparentemente puede ser que algunos digan, oye, pero la Biblia sí te manda a juzgar. Pero, a ver, vamos entendiéndonos para que entendamos lo que Dios quiere decirnos. Dice, no juzgues y no serás juzgado, es otra versión. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Aquí es un poco más completo el asunto. Dice, ¿sabes? Con la misma vara con la que mides vas a ser medido. Además, es bien importante que mires antes la paja que tienes en tu ojo, la viga que tienes en el ojo, antes de que quieras sacar la pajita del ojo de tu hermano. Pero miren, Romanos 2:1 definitivamente lo deja ya bloqueado el asunto. Dice, por lo cual eres inexcusable, no hay excusa. Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú que juzgas haces lo mismo. ¿Estás juzgando a alguien? Pues ten cuidado, querido, porque te puedes condenar a ti mismo, ¿verdad? Dice, bienaventurado el varón que no se condena en lo que aprueba. Así es que no empieces a aprobar el juicio, porque muchas veces no estás en posición de juzgar a nadie. Así que, ¿quién puede o debe juzgar? El hombre, parece que está la situación un poco complicada ahí. ¿Jesús puede juzgar? ¿Él debe juzgar? Mira lo que dice. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Yo no juzgo a nadie. Pero Jesús no juzga a nadie. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. ¿Jesús no juzga a nadie? Pues no, querido, y entiende lo que está diciendo. Él no juzga a nadie según la carne. Mira lo que dice. ¿Quién puede juzgar entonces? El Padre. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio, o sea que si juzga, es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Hay un juez y hay uno que no se va a equivocar jamás, y ese es el Padre. Y ni siquiera el Señor Jesucristo se atrevía a juzgar solo, porque juzgar solo es juzgar en la carne. Ese es el problema y esa es la gran diferencia. Pero el cristiano sí que está llamado a juzgar todas las cosas. Mira, pero Dios mismo dice, Él dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces sí, tenemos que juzgar, pero entiende, querido, de lo que está hablando. Cuando el hombre empieza a juzgar en la carne, es un juicio condenatorio, y es un juicio que va, como un día escuché a alguien que dijo, es como escupir al cielo. Te va a caer en la cara, y ese es el problema. Así que si vas a tener que juzgar, y Dios te va a poner a juzgar en muchas circunstancias, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Desgraciadamente hoy estamos viendo, hoy en día, que hay en el mundo, muchas personas que abogan por el pobre, pero quieren abogar por el pobre aniquilando al rico, o favoreciendo al pobre y desgraciando al que puede. Pero déjenme decirles, Dios no nos mandó a hacer acepción de personas, ¿sabes? Tanto como al pobre, como al rico, o como al empleado, como al empresario. Dios nos ha mandado a juzgar con justo juicio. Con justicia juzgarás.
Justo juicio es la palabra que vamos a aprender ahora. Pero Jesucristo mismo dice, fíjense nada más lo que Él dice. ¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Veamos lo que dice todo este pasaje, ¿verdad? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, y casi siempre cuando hay un juicio es porque hay algún pleito, procura en el camino arreglarte con tu adversario. No sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Procura arreglarte con él, no sea que te arrastre. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. ¿Sabes lo que está diciendo? Lo que está diciendo que si tú te estás metiendo en un pleito y estás queriendo juzgar a alguien, pero tú mismo estás reprobado, primero ponte de acuerdo, porque sabes, el problema está que si llegas al juicio no la vas a pasar. Eso es lo que está diciendo. Así que, repite, ¿y por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? Vamos a ver qué más dice la Biblia. Dice Juan 7:24, no juzgues según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Y era muy pertinente que el Señor Jesucristo dijera esto, pues de todas cosas le decían, Él les decía, ustedes, por lo que yo digo, ustedes me quieren matar. Y le decían los mismos fariseos, dice, demonio tienes. Fíjense nada más con qué ligereza hacen un cataleleo. ¿Qué es lo que significa eso? Hablan mal de Jesús, diciéndole, fíjense nada más, al mismísimo Jesús diciéndole, demonio tienes, ¿quién te quiere matar? Pues ¿cómo quién? Pues los que lo mataron, ¿verdad? A final de cuentas, los que en realidad no tenían ni siquiera ahora sí como dicen, todos los perros de la burra en la mano, pero sí lo juzgaban, ¿verdad? Así que Jesús les dice con claridad, esto es algo importante que tienen que aprender. No juzgue según las apariencias, sino juzga con justo juicio. Y dice más, Juan 5:30. Fíjense nada más lo que decía el Señor Jesucristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, y ahí es la primer clave que tienes que entender para poder juzgar con justicia. Número 1, si tú buscas tu propia voluntad, déjame decirte que tus emociones te pueden engañar, te pueden hacer condenar al que no deberías, ¿verdad? Porque tú mismo te condenarías ahí mismo, ¿verdad? Y date cuenta que esta es la primera clave, hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Si vas a juzgar, tienes que juzgar de acuerdo a la voluntad de Dios, no juzgues según tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque dice el Señor que no seas sabio en tu propia opinión. Juzga con justo juicio. No juzgues según las apariencias. Primero investiga correctamente las cosas, ¿verdad? Y fíjate, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así es que volvamos otra vez a los versículos que comenzamos, y ahora los vamos a ver con otra dimensión distinta. Dice, hermanos, no murmuren, no hablen mal los unos de los otros. El que murmura, el que habla mal del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Tú no puedes juzgar a Dios. Al hacer esta cuestión y decir que tú eres un cristiano, tú te eriges como si tú fueras un juez. Y déjame decirte que nos vemos mal como jueces nosotros. Sin embargo, si vamos a tener que juzgar de alguna manera, ¿verdad? Entonces tenemos que juzgar con la mano puesta en el corazón, pero sobre todo mirando nuestra propia condición.
Si tu condición, imagínate, es sabido de todos que la gente critica, lo que más critica en otros es lo que hay adentro de esa persona. Una vez, como me dijo una sobrina, me dice, lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa. Y eso quiere decir, ¿verdad? Que esas cosas que tú ves en otros, estás espejeando, simple y sencillamente. Y lo que ves malo en otro, muy probablemente también es malo en ti. Así es que tienes que tener cuestión. Sí, lo que juzgas, no lo que juzgas. Sí, ok, lo que juzgas. Así es que fíjate muy bien que no puede nadie delante de Dios erigirse en juez. Hay uno que juzga y ese es Dios. Por eso el Señor dice, no juzgues para que no seas juzgado. No juzgues para que no seas juzgado. Porque si juzgas y tú mismo eres culpable, tú solito, dicen, el pez por la boca muere. Así que por tus propias palabras serás juzgado. Así es que ponte muy, muy, muy abusado para que esto pueda funcionar adecuadamente. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Hay uno solo que tiene todo este control y es Dios. Pero, ¿tú quién eres para que juzgues a otro? Probablemente no es importante fue la idea, perdón. Probablemente tú no te sientes un juzgón, no te sientes un juez. A lo mejor tú sientes que tú no hablas mal de nadie, pero déjame decirte que debiéramos de revisar nuestra vida y deberíamos de revisar las relaciones que tenemos con todas las personas. Y déjame decirte que sí debes de juzgar, pero dice el Señor, con justo juicio. ¿Por qué no juzgas? Debes de juzgar, debes de saber discernir entre lo que es correcto e incorrecto. Déjame decirte, la palabra de Dios es la única guía fiel a lo que está bien y a lo que está mal. Así es que por favor, te suplico, primero revisemos esas vigas que podemos traer en los ojos. ¿Quieres hacerlo junto conmigo en una oración? Vamos a hacer esta oración así. Bendito Dios Padre, yo te quiero dar gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque también nos pones en el caso, bendito Dios, de no tener que estar juzgándonos los unos a los otros, pues todos tenemos un montón de fallas. Pero déjanos, bendito Dios, entender las cosas y hacerlo con un justo juicio, poniendo primero delante de ti lo que es tu voluntad y qué es lo que tú quieres de nosotros para con las personas. Si estamos juzgando porque estamos enojados, porque queremos venganza, Padre, quita de nuestro corazón ese tipo de situaciones, puesto que tú dices que tú darás el pago, que tuya es la venganza, que nosotros no tenemos por qué estar buscando ese tipo de cuestiones y más bien deberíamos de estar buscando tu paz, deberíamos de estar buscando el amor, deberíamos de estar buscando el amarnos los unos a los otros. Sabemos que muchas personas alrededor nuestro se han portado mal con nosotros a lo largo de nuestra vida. Yo te suplico, bendito Dios, que nos des esa capacidad de perdonar, Señor, que tú te es natural a ti, bendito Dios. Tú mismo llevaste los pecados de cada uno de nosotros. Ayúdanos también, Señor, a ser como tú. Ayúdanos también, Señor, a aceptar el agravio. Ayúdanos también, bendito Dios, a dejar la crítica, a dejar también la detracción de empezar a hablar mal de otras personas. Déjanos centrarnos más bien en tu bondad y déjanos entender lo que tú quieres para nuestras vidas. Bendícenos, Padre, y bendice a cada uno de mis hermanos ahí en sus casas. Si hay pleitos en sus casas, si hay situaciones difíciles, Padre, porque todo esto está relacionado,
Yo te suplico, bendito Dios, que pueda haber paz y que pueda haber perdón y que nadie se atreva a erigirse como juez en medio, porque sabemos que tú eres Dios, el único que juzgas y el único juez que no se equivoca. Así que nosotros no queremos eso, queremos más bien, bendito Dios, poder juzgar, Señor, con justo juicio. En pocas palabras, queremos hacer tu voluntad. Y ciertamente que en tu voluntad está que nos amemos los unos a los otros y no estarnos diciendo las verdades que a veces, bendito Dios, lo hacemos muy mal y lo hacemos de maneras muy groseras. Ayúdanos, bendito Padre, ayúdanos, en especial a mi familia, Padre, la cual habla, Señor, porque así hablamos muchos en mi familia, hablamos muy fuerte y decimos, sí, pero es la verdad, pues era muy la verdad, pero yo sé que tú esperas en nosotros un corazón misericordioso, porque esto es lo que tú has buscado de nosotros, hacer justicia, amar la misericordia y ser humildes delante de ti. Así que déjanos humillarnos delante de ti, Señor, en esta tarde y abandonar toda clase de juicio. Y dejar, Señor, el juicio para ti, que eres el único que lo puedes hacer. Gracias, Padre. Gracias por ser nuestro protector y nuestro juez, nuestro hermano, y también por ser nuestro abogado defensor. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pide el pastor Arturo que oremos porque hubo imprevistos y quiere que oremos por sabiduría para... Claro que sí. Mi Dile. querido Arturo, bueno, pues que Dios te esté acompañando. Yo sé que tú estás buscando a Dios y querido, déjame decirte que cuando estamos buscando a Dios y estamos haciendo su voluntad, siempre están saliendo esos imprevistos y siempre están saliendo ese tipo de cuestiones. Pero debemos de también entender que estamos en las manos de Dios y que Dios seguramente te va a ayudar. Y qué bueno que lo compartes con nosotros también para poder orar. Así es que, Sandrita, ¿quieres hacer esa oración? Tú no vengas, nada más te oyen. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, porque tenemos ese refugio, Sí, Padre. ese refugio de poder recurrir a ti, Señor, para alcanzar el oportuno socorro. También dices en tu palabra que quien esté falto de sabiduría, pídala y le será dada. Así es que te suplicamos por mi hermano pastor Arturo, por su familia, para que puedan tomar decisiones sabias en ese imprevisto que tienen en su casa. Ayúdalos, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo los guíe a tomar decisiones correctas y les dé paz al respecto. Gracias por esta bendición de poder estar en comunión unos con otros. En Cristo Jesús. Amén. Bien, todavía nos queda un poquito de tiempo. A la hora se corta siempre la transmisión, pero empezamos en punto de las 7. Así es que todavía tenemos algunos minutos para contestar alguna pregunta. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, este es un estudio bíblico, así es que hay derecho de réplica. Y también si alguna duda tienen, también lo pueden hacer. A veces, como nadie me pregunta nada, pienso, bueno, entonces quedó muy claro, ¿verdad que sí? Pues espero si en la práctica así es, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes está o quiere hacer alguna pregunta, hágala. Esperaremos unos segundos para ver si hay alguien. No hay nadie que pregunte nada. Más bien recordar el estudio de mañana y la oración del viernes. Bueno, entonces si recordemos, entonces ya en este tiempo, de todas maneras en este tiempo, si alguien quiere preguntar algo, pregunte. Martes a las 7, ya saben, igual este estudio, libro de Santiago, seguimos ya en el versículo 13 en adelante, ¿verdad? También en la armadura del cristiano mañana a las 7 de la noche, también estamos con el escudo de la fe, muy emocionante, muy retador. El escudo de la fe. El escudo de la fe es para mañana. Y luego el viernes, a ver, necesito hacer una buena filmina también para el viernes, ¿verdad? El viernes tenemos
viernes de oración. Estaba viendo un cuadrito de esos que mandan luego memes por WhatsApp, ¿verdad? Decía que Spurgeon decía que una iglesia que está teniendo buena aceptación en la reunión de oración es una iglesia poderosa, una iglesia fuerte. Así es que llena de cristianos que hacen la voluntad de Dios. Así es que acompáñenos el viernes. Créanme que no se van a arrepentir porque Dios es bien fiel. Es un tiempo especial para buscar a Dios. Créanme que lo necesitamos. Y ahora no me digan que no tienen tiempo, queridos, porque definitivamente si ahora no tienen tiempo para Dios, ahora entiendo por qué nunca tienen tiempo para Hay una pregunta ya para terminar, dice Taylor. Pastor, dicen que lo del coronavirus estaba en la Biblia. ¿Es una de las plagas? ¿Está escrito? Pregunta. Por supuesto que no, querido. Por supuesto que no. En ningún lado vas a encontrar nada como eso, ¿verdad? Habla de las plagas del faraón. Y algunos llegan a decir, ¿verdad? Que no sé cómo estuvo eso en el libro de Isaías o Jeremías, que el capítulo 20, 26 o algo por el estilo. Una de esas, ¿verdad? Y que decía ahí que te guardes en casa, etcétera, etcétera. Pues mira, déjame decirte que todo ese tipo de situaciones son más bien, pues, ¿qué te puedo decir? Si Dios fuera consistente tratando de decirte acerca del coronavirus, pues lo hubiera sido. Pero en realidad no es así. Más bien, lo que sí la Biblia sí nos enseña son muchos principios para tiempos como el que estamos viviendo, además inédito, ¿verdad? Nunca habíamos estado pasando un tiempo como el que estamos pasando. Pero lo que sí es muy claro es que después de esta situación, muchos van a salir más fortalecidos. Después de una situación como esta, podemos crecer mucho más. Es como las guerras. Fíjense nada más, en la Segunda Guerra Mundial fueron devastados tanto Alemania como Japón. Y después, y siendo que además eran los agresores, pero después de eso, Japón y Alemania se convirtieron en potencias mundiales. Así que dense cuenta también que hay veces que tenemos que pasar por situaciones complejas, difíciles, donde podemos aprender disciplina de parte de Dios y podemos aprender también disciplina de parte de la iglesia. Hacer este tipo de cuestiones para que ustedes se acerquen y escuchen, eso es algo muy sano. Busquen a Dios y busquen también su consejo. Y bueno, no, en realidad no veo yo que la Biblia esté anticipando el coronavirus de ninguna manera. Lo que sí sabemos también es que el tiempo está cerca. Pero ¿saben que eso mismo decían desde el primer siglo? Desde el primer siglo, vean su Biblia, ¿verdad? Ya el apóstol Pablo decía, el Señor está cerca. Y déjame decirte que está tan cerca como el día de tu muerte. Está tan cerca como le está tu Biblia de tus ojos. Está tan cerca como está el suelo de tus rodillas. El Señor está cerca. Y el Señor viene por su iglesia. ¿Cuándo? El Señor, cuando dice, no se dejen mover fácilmente de este tipo de situaciones. Así es que, más bien, ojalá que podamos empezar a estudiar el libro de Tesalonicenses, donde también podemos tener mucha doctrina al respecto de ese asunto y empezar a entrar un poquito a la escatología, que es el estudio de las cosas por venir. Que Dios los bendiga.